Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El proceso para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto sigue su rumbo tras que la Junta Proponente de Candidatos a ocupar la titularidad del Ministerio Público aprobara su reglamento interno, que consta de 66 artículos en los cuales se abordan todos los aspectos de cómo funciona dicha Junta. Asimismo, se establecen los criterios de selección y elaboración de la nómina de candidaturas, al igual de cómo se aplicarán dichas normas y sus finalidades. Por otra parte, el reglamento señala cómo se deberán presentar impugnaciones contra la asignación de representantes, así como cada una de las atribuciones de las autoridades de la Junta Proponente, y por último se habla de la etapa de entrevistas públicas, donde se evaluará la capacidad, idoneidad e integridad de los candidatos. Este proceso, por su importancia, llama la atención de organismos internacionales como la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina, que en un comunicado señalan que el Congreso Nacional debe acatar los requisitos constitucionales para garantizar la transparencia y la integridad en el nombramiento del fiscal general y el fiscal general adjunto. La impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia en Honduras es alta, por lo que el papel de la Junta Proponente es particularmente crucial para asegurar que los candidatos sean honorables, independientes y capaces de enfrentar los retos del país. En ese sentido, es importante que la Junta Proponente aplique criterios objetivos de evaluación, divulgue de manera pública y transparente los requisitos y criterios de selección y permita el control ciudadano y la participación de la sociedad civil, de acuerdo a los estándares internacionales, sugieren diversas organizaciones. Mientras la comunidad internacional da a conocer su postura, algunos sectores consideran que la elección del fiscal general y adjunto ya está cocinándose en el Congreso Nacional en pláticas secretas. Sin embargo, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, manifiesta: no hay acuerdos secretos. Por el contrario, nosotros hemos insistido que todos los convenios sean transparentes, porque si se hace secreto y luego se filtra, se hace un escándalo. Por lo pronto, todos los ojos están puestos sobre la Junta Proponente, a cuyos integrantes piden brindarla ante los intereses políticos, pero analistas aseveran que por más que lo eviten, al final la política termina apoderándose del proceso. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles la mañana de este lunes 12 de junio del 2023. Quiero informar a familiares y amistades en memoria de Hugo Rolando Noé Bustamante, septiembre de 1979, mayo del 2023. Su esposa, su hija, sus padres, hermanos, tíos, primos y demás familiares comunican que el velatorio de nuestro amado Hugo Rolando Noé Bustamante será en la funeraria La Auxiliadora de Suyapa el día lunes 12 de junio del 2023 a partir de las 7 de la noche. La misa se realizará el día martes 13 de junio del 2023 a las 3 de la tarde en la Basílica de Suyapa y posteriormente su sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. Que descanse en paz Hugo Rolando Noé Bustamante, a quien conocí desde muy niño, hijo de mi buen y querido amigo Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional. Para él, su esposa, sus hermanos y demás familia, nuestras muestras de condolencia. Hugo Rolando Noé Bustamante, que descanse en paz. Bien, voy con la
Con el permiso de la familia doliente, vamos a la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Voy a hablar este día del proceso para la elección del fiscal general de la República, un tema muy importante para la impartición de justicia en Honduras. Conmigo el exministro de Economía, expresidente del Colegio de Economistas, actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle y miembro de la Junta de Proponentes para la elección del fiscal general y fiscal adjunto, el licenciado Julio Raudales. Bienvenido, Julio. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por invitarme a este tan visto programa. Quiero, aparte de saludarte y al licenciado Jerez, expresar también mis muestras de condolencia públicas al doctor Hugo Noé Pino, a Vivian, su esposa. Yo también conocí desde muy pequeño a Hugo Rolando y tuve la suerte, la gracia, Raúl, de coincidir con él también. Fuimos colegas, él trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tuve la oportunidad también entonces de conocerlo de forma profesional, un excelente muchacho, muy inteligente, muy colaborador. Y de verdad que su partida ha dejado en su familia, pero también en sus amigos, un profundo dolor. Así es que Hugo, Vivian y a tus hijos también, toda mi solidaridad en este momento duro. Sí, bienvenido también. Aquí está con nosotros el abogado Rafael Jerez, oficial de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Abogado. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, también al doctor Julio Raudales. Yo también quiero iniciar mi participación expresando mi solidaridad con el vicepresidente del Congreso Nacional y con su familia. Es un acontecimiento lamentable y pues creo que más allá de cualquier diferencia política que pueda haber en el ambiente, es importante expresar la solidaridad en momentos de esta naturaleza, ¿no? Y agradecerle la invitación para conversar de un tema que, como usted dice, es importante. Yo creo que es igual de importante que el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí, gracias por estar aquí. Saludo al abogado José Ramón Ávila, es miembro de la Junta de Proponentes también para la elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Buenos días, abogado Ávila. Muy buenos días, don Raúl Valladares. A los demás amigos que acompañan ahí en cabina, el doctor Julio Raudales y Rafael Jerez de la Empresa Privada. Un gusto de saludarles, igualmente sumarme a las muestras de condolencia por el deceso de este joven brillante hijo del doctor Hugo Noé Pino, un profesional, pero también un diputado que respetamos muchísimo por su larga trayectoria política también y como funcionario de diferentes entes de la institucionalidad. Nos sumamos a esas muestras de condolencia y bueno, esperando que Dios le dé la fortaleza. Un gusto estar con ustedes en esta mañana de manera virtual porque nos encontramos en Santa Rosa de Copán, pero muy satisfechos de estar en este proceso. Gracias. El abogado José Ramón Ávila. ¿Qué tan importante fue la aprobación del reglamento interno de la Junta Proponente y qué garantiza que las personas que se van a seleccionar como candidatos serán los más indicados? Decía yo al inicio, escoger un fiscal general y un fiscal adjunto es sumamente importante para la justicia del país. Hace un momento transmitíamos en directo desde San Pedro Sula un allanamiento que se estaba haciendo en diferentes casas. La Fiscalía anda buscando, por supuesto, enriquecimiento ilícito. La Fiscalía es importante que imparta la justicia de la mejor manera, que no sea sectaria, que no busque solo dañar personas, sino que se comprueben los delitos. Por eso esta elección es tan importante para los hondureños. Iniciamos con don Julio Raudales. Gracias, Raúl. Yo quisiera primero relevar y subrayar un poco lo que estabas comentando ahora, la importancia que tiene el Ministerio Público para la democracia republicana moderna. Hay que recordar que el Ministerio Público no existía cuando se creó la Constitución actual en el año de 1982, sino que fue hasta 1993 que se aprobó la ley del Ministerio Público y comenzó a funcionar con el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina en el año 1994. 20 años después, Raúl, se cambió la ley, o se hizo reformas profundas, mejor dicho, a la ley, y ahora tenemos esta forma de elección del fiscal y el fiscal general adjunto que permite la ciudadanización del proceso. Ahora,
Yo también quiero puntualizar en un elemento importante. Han dado circulando por ahí algunos cuestionamientos de que la Junta Proponente no puede elaborar su reglamento, ya que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en apariencia, le da al fiscal del Ministerio Público esta potestad. Yo quiero decir que esta interpretación es incorrecta, porque la Junta Proponente no es un organismo interno del Ministerio Público, es un órgano que ad hoc es creado únicamente, exclusivamente para la elección de los titulares de este órgano tan importante constitucional. Parece que sería un poco ilógico pensar que el fiscal debe de elaborar, el fiscal en funciones, en este caso el abogado Chinchilla, debería de elaborar un reglamento, porque hay que recordar también que la misma ley le da al fiscal en su momento la posibilidad de reelegirse. Entonces, si el fiscal... ¿Que el abogado Chinchilla? Porque es que han andado circulando por ahí algunos cuestionamientos que dicen que nosotros como Junta Proponente no debemos de elaborar la ley, sino que debería elaborarla el fiscal del Ministerio Público en funciones actual, en este caso el abogado Chinchilla. Yo digo que eso es ilógico porque la ley misma le permite al fiscal general en ciertas ocasiones, no en esta ciertamente, pero sí en algunas, reelegirse. Entonces imagínate que si el fiscal pudiera elaborar una ley y pudiera al mismo tiempo ser candidato a la elección del fiscal, sería ilógico, porque obviamente causaría la sospecha de que él pueda hacer un reglamento para beneficiarse, ¿no? ¿Chinchilla se puede reelegir? No, en este momento no, porque él ya se reeligió. Solo se puede reelegir una vez el fiscal. Pero lo que yo quiero, yéndonos al espíritu de la ley, es un poco, yo diría, ilógico pensar que debe ser el fiscal quien elabore el reglamento. A propósito de lo que preguntaste, Raúl, de que el viernes pasado, en conjunto, los 7 miembros presencialmente de la Junta Proponente que fue elegida, elaboramos y aprobamos el reglamento que el día de hoy va a ser llevado al diario oficial La Gaceta ya para su publicación y continuar con el trabajo de selección de los candidatos que se autopropongan para esta nueva titularidad de la Fiscalía o del Ministerio Público, ¿no? Abogado Rafael Jerez, sus consideraciones iniciales. Bueno, primero, licenciado, creo que es importante resaltar que pues, el proceso finalmente va avanzando. Creo que si hay algo, quizás una lección aprendida que nos deja un poco de la reflexión que hace el doctor Julio Raudales, es la necesidad de que existan marcos jurídicos sostenibles y previamente establecidos para que cuando órganos ad hoc, como en este caso la Junta Proponente, entren en funcionamiento, puedan concentrar su esfuerzo en desarrollar el proceso de selección y no necesariamente en crear su normativa, porque es obviamente que sobre todo cuando no existe normativa y que solamente hay algunos artículos en la ley orgánica del Ministerio Público, entonces eso genera que primero tienen que darse los procesos para acreditar sus representantes, como ocurrió en las primeras semanas de mayo, y luego debe darse la producción de normativa. Entonces ahí hay un desfase que impide que el proceso avance con celeridad. En el segundo momento, también recordar que la experiencia que deja la Junta Nominadora el año pasado es que, sobre todo si hay un espacio para la discrecionalidad, eso debe usarse para que haya suficiente tiempo para desarrollar el proceso de selección. Todavía a mitad del mes de abril, varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la presidenta de la Corte Suprema que emitiera la convocatoria con esa antelación para que el proceso tuviera el tiempo requerido para que las etapas no solo se dieran conforme a la ley, sino que se abrieran los espacios de participación ciudadana. Y finalmente la convocatoria se terminó dando la primera semana o las primeras semanas de mayo, y eso ya atrasó un poco el proceso, a tal punto que si usted ve el reglamento, que a mí me parece, y eso hay que resaltarlo, que la Oficina del Alto Comisionado y el American Bar Association han dado una asistencia técnica muy valiosa a la Junta Proponente, porque ya le da un borrador de varios instrumentos técnicos, eso le ahorra trabajo. Pero también es verdad que como el tiempo es bastante corto, entonces ya en el reglamento queda que la lista se va a enviar al Congreso Nacional el 1 de agosto. Entonces ya nos queda mes y medio de proceso y eso implica que los espacios de participación ciudadana se pueden ir cerrando.
Creo que en este punto, si yo tuviera que iniciar mi participación enviándole un mensaje a la Junta Proponente, sería de que además de cumplir con la aprobación de todos estos instrumentos técnicos, no pierda la oportunidad de abrir los espacios a todas esas organizaciones de la sociedad civil que han enviado solicitudes, entre ellas COEP, con varios espacios como la Red por la Equidad Democrática. El doctor Julio Navarro lo dijo al finalizar, el doctor Julio Raudales lo dijo al finalizar la segunda sesión, que habían varias organizaciones que habíamos enviado solicitudes y que era importante atender a eso. ¿Por qué menciono esto en esta etapa? Porque si el proceso avanza sin que se escuche a la ciudadanía, sobre todo, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero la percepción es que no es la misma atención que está recibiendo este proceso de selección que el que recibió el de los magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, si no se aprovecha este momento para poder no solo fijar los criterios técnicos de selección, sino que también para abrir la participación ciudadana, eso puede pasar factura después. Sí, abogado José Ramón Ávila, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, Raúl, estoy de acuerdo con el planteamiento de los colegas en cabina. Creo que estamos como país en un momento histórico en el cual el papel que tengamos desde la Junta Proponente, pero también desde el Congreso Nacional, quien será el ente que tendrá la última palabra para elegir a los profesionales o las profesionales más idóneas para este cargo. Sin duda alguna es un reto mayúsculo en la situación en la cual se encuentra nuestro sistema de justicia. Creo que nuestras acciones y la elección del fiscal general adjunto, fiscal general y fiscal general adjunto con las características que demanda la normativa, no solamente nacional, sino también internacional, es un punto definitivamente crucial para que el sistema de justicia, para que nuestro Estado de Derecho realmente se reencauce hacia donde debería de ir. Yo quisiera tomar muy en cuenta esas expresiones que de manera pública hacen algunos políticos en el sentido de declarar que es importante mantener que estos órganos mantengan la independencia y que no se politice el proceso. Pero sabemos que eso es lo ideal, no lo real. Sabemos que en la medida que estos procesos avanzan siempre van a haber intereses, van a haber en muchos casos injerencias de actores políticos y ojalá en este caso esas intervenciones de alguna manera no tengan un impacto en la elección del fiscal general y fiscal adjunto idóneos. Creo que con lo que mencionaba el doctor Raudales en relación a que este ente no tiene la potestad, a esas versiones que dicen que este ente no tiene la potestad, igualmente creo que es un planteamiento equivocado, porque nosotros, de alguna manera, ellos se basan en lo que reza el artículo 24 en su numeral 8, donde dice que el Ministerio Público será el fiscal general, le corresponde emitir los reglamentos de la presente ley. Se está refiriendo a la ley del Ministerio Público, pero nosotros somos una comisión ad hoc de alto nivel que obviamente fuimos nombrados y que estamos acá cumpliendo una misión. Creo que sería contradictorio el tener un reglamento, obviamente emitido por el mismo fiscal general, conociendo cómo está la situación del país. Entonces requerimos más bien la mayor independencia de esta Junta Proponente, pero también la mayor conciencia de los miembros de esta Junta de que el próximo fiscal general y fiscal adjunto debe ser una persona con todas las capacidades y obviamente con todas, no solamente profesionales, sino con las cualidades éticas y morales que demanda el cargo. Sí, don Julio, ¿qué establece el reglamento a la hora de comenzar a seleccionar los candidatos, tanto para fiscal general y fiscal adjunto? Mire, yo quiero recoger un poco lo que hablaba el abogado Jerez. Me parece que un elemento importante, Raúl, es que hemos recibido una asistencia técnica de primer nivel de parte de la Barra de Abogados Americana y también del Alto Comisionado de los Derechos Humanos,
quienes pues han colaborado con la Junta en la elaboración y discusión de este reglamento. El reglamento me parece un instrumento bastante preciso, muy profesional, fue discutido artículo por artículo el día viernes, nos pusimos de acuerdo, yo creo que en el 95% de las discusiones hubo prácticamente acuerdo completo, ¿verdad? Y fueron muy pocas las ocasiones en las que surgieron algunas discrepancias o algunas dudas que fueron aclaradas oportunamente también, siempre por estos organismos que estaban ahí prestando su colaboración. Así es que creo que estamos comenzando con el pie derecho, Raúl. Sí quiero también rescatar un poco lo que decía el abogado Jerez. Me parece que estamos contratiempo. Creo que habría sido mucho más sano, ¿sí?, si esta junta hubiese sido convocada quizás un mes o 6 semanas antes de lo que sucedió, pero bueno, ya estamos trabajando y es importante echar para adelante, meter el acelerador, trabajar con denuedo y sobre todo con mucha honestidad y con mucha capacidad técnica para lograr que la lista de 5 candidatos o candidatas a fiscal y fiscal general adjunto sea lo más requerible, que se tenga, que estas personas tengan el mejor perfil posible, tanto desde la perspectiva moral como desde la perspectiva profesional, para que comience a cambiar la operación de justicia en este país. A mí, y tengo que decirlo, Raúl, me dio mucha pena la forma en que se eligió la Corte Suprema de Justicia, independientemente del trabajo que hizo la Junta Nominadora en aquella ocasión, porque lo que es el espectáculo que se dio en el Congreso Nacional con esta repartición por parte de los partidos políticos fue muy penoso. Es algo que no debería suceder. Me parece que se olvidó el criterio meritocrático y partimos prácticamente haciendo una piñata de esto, independientemente de que nadie cuestiona los méritos que tienen los 15 magistrados que fueron elegidos, pero me parece que debemos ya ir olvidándonos de esta inveterada, de estos inveterados procesos, de estas malas costumbres que se dan en el Congreso Nacional. No por nada, Raúl, los Congresos Nacionales tienen tan poca simpatía a nivel de pueblo, de tal manera que en este momento yo soy una persona que está lejos de las posiciones del señor Bukele. Me parece que ese señor es un dictador y un autócrata. Pero mira cómo todo el mundo está aplaudiendo el hecho de que él esté reduciendo el Congreso a la mínima expresión. Prácticamente lo que está haciendo es consolidando su dictadura. Las alcaldías también. Sí, las alcaldías. Bueno, en el caso de las alcaldías más... Imagínate que El Salvador tiene el tamaño de Olancho. Olancho tiene 23 alcaldes, 23 municipalidades. Y El Salvador tiene 240 municipios. Sí. Es ilógico eso, ¿verdad? Pero bueno, olvidémonos un poco de ese tema. Lo que quiero resaltar en este momento es que mientras los congresos nacionales, porque no ha sido únicamente este congreso, todos lo han hecho anteriormente, mientras los congresos nacionales sigan en esa deriva, van a tener esa antipatía, van a gozar de ese repudio del pueblo, de tal manera que cuando un presidente, como lo hizo la señora Boluarte en Perú, que también cerró el Congreso, ¿verdad? Como lo acaba de hacer el presidente de Ecuador, que también cerró el Congreso, sí, la gente les va a aplaudir, porque la gente no toma en serio la forma en que están haciendo las cosas. Entonces, en este momento ya en Honduras, yo hablaba ayer con un colega tuyo, Raúl, ya en Honduras la gente está pidiendo también que se reduzca a 40 el número de diputados, ¿verdad? Ese es el resultado, queridos y queridas diputadas, que tengo muchos amigos ahí en el Congreso, ese es el resultado de no hacer su trabajo con seriedad. Entonces, quiero anunciarlo claramente. En la Junta Proponente hemos manifestado nuestra voluntad firme y continua para hacer un trabajo serio, técnico, y enviar al Congreso Nacional
una lista de 5 personas que sean las mejor calificadas. Pero si de ahí en adelante va al Congreso esta lista y ahí se hace una repartición, como lo hicieron en el caso de la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente el país va a continuar por este sendero que solo lo va a llevar a su perdición. Y esa culpa la va a tener este Congreso Nacional, así como la han tenido los Congresos nacionales anteriores. Hay que recordar solo esa experiencia fallida y nefasta que se dio del año 2017, fue abogado Jerez. El proceso de selección fue en 2018 del Ministerio Perdón, Público. 2018, sí. Cuando se manda la lista y los políticos de siempre, olvidan esa lista, la desechan y ponen nuevamente al fiscal general que estaba en funciones, al señor Chinchilla, que ni siquiera se postuló. Entonces, espectáculos de ese tipo son los que hacen que procesos como este tengan tan poca credibilidad, Raúl, y tenemos que cambiar esa situación en el país. Bueno, más adelante, yo pienso que va a ser igual. Sí, todo el mundo piensa que va a ser igual. Qué pena, Raúl. Por eso, qué pena. Yo te voy a decir o sea, mejor vámonos para la casa entonces, pues. Pero yo pienso que va a ser igual. O sea, ¿vos crees que los políticos van a dejar que la sociedad... Pero Raúl, mientras sigamos... Raúl, sí. Perdóname que te lo diga. No, pero es que yo solo te digo lo que va a pasar, porque eso es lo que va a pasar. Raúl, entonces mejor, por favor, pedí públicamente acá que se cierre la junta nominadora, la junta proponente, y nos vayamos todos. Pues yo tengo cosas que hacer en la universidad también. ¿Vos crees que los dueños de la Universidad José de Silva del Valle están contentos con que yo esté ahí? Te voy a hacer una pregunta. Oíme, yo tengo trabajo que hacer en la universidad. ¿Y sinceramente vos crees que los políticos no van a intervenir entonces en la elección de la fiscalía? Yo creo que la intervención de los políticos es sana y es importante, pero calificando adecuadamente y nombrando a las personas que técnicamente estén mejor perfiladas para ser el fiscal y el fiscal general adjunto. ¿Cuántos se van a postular? 5. Bueno, no sé cuántos se van a postular, esperamos que se postule una buena cantidad de personas. Ustedes van a escoger 5. ¿Autopostulaciones hay? Todas son autopostulaciones. Sí. Bien, ya vamos a seguir con eso, pero no creo que los políticos van a elegir. Sí, yo creo, licenciado, que justo mencionando esa realidad que usted trae a la mesa, eso creo que se da un poco porque la cultura política históricamente se ha orientado a ese sentido, ¿no? Es decir, los partidos políticos se han distribuido cuotas en las instituciones del Estado históricamente y siempre que estos procesos de selección ocurren, pues surge esta expectativa ciudadana, pero yo creo que hay que resaltar y hay que ser muy enfáticos en una cosa. Si hay algo que la Junta Proponente sí puede hacer, y creo que ahí donde a mí por lo menos me deja un poco más tranquilo de que hay personas como los 2 panelistas que me acompañan hoy integrando esa Junta Proponente, es que si las personas que integran los órganos ad hoc tienen suficiente independencia, imparcialidad y sujeción a la ley para evaluar a los postulantes, eso mitiga esa intervención político-partidaria que puede haber en el proceso. Y hay formas para poder visibilizar en qué medida se ligan los criterios de evaluación con el perfil de las personas. Y se lo voy a reducir a un momento en particular. El reglamento que aprobó la Junta Proponente tiene diferentes etapas en el proceso de selección. Además de la convocatoria, tienen que hacer una evaluación curricular, van a aplicar pruebas toxicológicas, si no estoy equivocado también hay pruebas de conocimientos, van a recibir denuncias y tachas, que esas las presenta la ciudadanía, van a celebrar audiencias públicas también. Una vez que todas esas etapas transcurren, creo que para una persona que da un seguimiento sostenible al proceso de selección, no cabe duda quiénes son las personas más preparadas para integrar la nómina. Pero claro, la evaluación al final le corresponde a la Junta Proponente. Y ahí es donde la práctica que dejó establecida la Junta Nominadora en este proceso que finalizó, creo que la puede rescatar y de hecho maximizar la Junta Proponente, y es publicar los resultados de los postulantes conforme se integra la nómina. Es decir, creo que en 2018 participaron alrededor de 30 personas en este proceso de selección. Si solamente clasifican 5 ya para la lista, bueno, que sean las 5 personas mejores evaluadas y que además se pueda conocer, y yo creo que esta es una invitación que aquí el doctor Raudales y también el licenciado Ávila pueden hacer a la Junta Proponente si lo estiman pertinente, es conocer las evaluaciones
de todos los sectores que integran la Junta Proponente con respecto a cada uno de los postulantes, porque eso lo que hace es visibilizar en qué medida cada sector respetó los criterios de evaluación que están en el reglamento y en la matriz de evaluación. Pero tampoco podemos dejar de contextualizar el proceso de selección. Aquí hay que recordar que además de que viene esta elección de la Fiscalía General, hay otros cargos en la administración pública y en otras instituciones del Estado que están vacantes. Es el caso del Tribunal de Justicia Electoral, la unidad con la que popularmente se conoce como Unidad de Política Limpia, sus comisionados vacarían, de hecho ya tuvieron que haber vacado en el cargo, pero es un proceso que le corresponde al Congreso llevar a cabo de elección. Y hay otras instituciones como el Tribunal de Cuentas que se va a dar la renovación total de los magistrados en diciembre. Entonces, hay un contexto más amplio en el que los partidos políticos se van a ver incentivados a distribuirse los cargos. Pero ahí es donde creo, en este caso en particular, que la Junta Proponente puede jugar un papel importante. Y yo quisiera traer a colación aquí, licenciado Raúl Valladares, un tema que me parece muy importante, justamente para que la operatividad de la Junta Proponente tenga los contrapesos a lo interno. Y no sé si en algún momento el licenciado Ávila o Raudales lo van a mencionar, pero es el tema de la Secretaría Técnica de la Junta Proponente. En la segunda sesión que se llevó a cabo esta semana, si ustedes han dado seguimiento al proceso, se dan cuenta que la Junta Proponente por ley la preside la Corte Suprema de Justicia en una votación que se dio en la primera sesión para distribuir los cargos, la jerarquía de autoridades en la Junta Proponente. El doctor Julio Raudales quedó como vocero de la Junta Proponente, el magistrado Wagner Vallecillo quedó como secretario. Y el reglamento prevé que hay una Secretaría Técnica, que la Secretaría Técnica es básicamente la que da la operatividad junto con la Secretaría de la Junta Proponente. Y en la última sesión se propuso que la Secretaría Técnica recayera, bueno, hubo una propuesta que recayera en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y me pareció muy acertada la propuesta del licenciado José Ramón Ávila de que la Secretaría Técnica recayera en otra de las instituciones, es decir, un sector alterno a la Corte Suprema, porque de ser así la Corte tendría tres de los 4 altos cargos de la Junta Proponente. Y creo que esa corresponsabilidad y esos contrapesos son pequeños detalles que pueden ayudar a que, además de que exista pluralidad en la responsabilidad, de generar confianza en la ciudadanía, de que todos los sectores están participando y que no hay una concentración de responsabilidades en la Junta, ¿no? Sí. Licenciado José Ramón Ávila. Bueno, gracias, Raúl. Miren, todos estos aspectos nos hacen reflexionar en una realidad. Definitivamente yo sí creo que hay intereses, fuertes intereses, como lo ha habido a lo largo de todos estos procesos, de los sectores políticos y algunas cosas que levantan las alertas y que quiero mencionar porque creo que debe ser punto del debate y debe ser aspectos que la población hondureña debe de conocer. Un aspecto fundamental es que aquí no debe existir ningún espacio, pero ningún espacio para la ingenuidad. La Junta Proponente debe estar clara de que dentro de toda esa gama de debates, de reuniones que vamos a tener, se van a mover algunos intereses y empezamos a ver algunos atisbos de esas situaciones. Una de ellas es que en cierto momento la propuesta de elección en la primera reunión o la propuesta de estructura de la Junta Permanente sale del representante del Colegio de Abogados y obviamente una propuesta que para mí o para las representaciones de sociedad civil esperábamos un mayor debate, mayores criterios de por qué cada uno de esos puestos deberían de ser ocupados. No estoy dudando de la capacidad de los colegas que fueron nombrados, ni en la vocería, ni en la temas de transparencia, ni en la secretaría, pero me dio la impresión de que esos eran aspectos que ya estaban previamente dialogados entre estos grupos que tienen interés en estos procesos. Obviamente era nuestra primera reunión, teníamos que dar curso, estamos conscientes de que uno de los principales limitantes que tenemos es el tiempo para nombrar este fiscal general y fiscal adjunto,
pero definitivamente no podemos hacer las cosas bajo ese criterio de manera acelerada y no obtener los mejores resultados. Otro aspecto que fue también de atención y que obviamente solo sociedad civil y el doctor Raudales estuvimos en contra, es haber suprimido el inciso 9 del artículo 47 en lo que respecta a las tachas y denuncias. El artículo, en el numeral 9 del artículo 47, se decía que el tema de no podía ser fiscal general y fiscal adjunto alguien que habiendo actuado en representación procesal como defensa técnica en cualquier etapa del proceso por causales de corrupción y crimen organizado. Bajo una serie de argumentos de que no se podía limitar la función, la acción profesional, al final se impusieron los 5 votos a favor y nosotros votamos en contra porque creemos que un fiscal general y un fiscal adjunto no debe tener ningún tipo de relación con personas que han participado o que han defendido corruptos, que han dado sobreseimientos a casos de corrupción escandalosos en nuestro país y sobre todo que han actuado en defensa de personas vinculadas al narcotráfico. Pareciera muchas veces que minimizamos el hecho de que tenemos un expresidente de la República preso en los Estados Unidos por causas de corrupción y narcotráfico. Pareciera que desconocemos que dentro de las estructuras estatales y de muchos poderes tenemos personas vinculadas a estos casos de corrupción y obviamente el no tomar en cuenta estos aspectos sería estar haciendo más de lo mismo. Otro aspecto dentro del reglamento que se aprobó y es el hecho de que se deja a discreción del secretario dictar si es admisible o no una tacha recibida. Esa situación me parece que debemos de tenerle cuidado y nosotros desde la sociedad civil insistimos que debería ser del conocimiento de toda la junta proponente y no necesariamente se establezca ese filtro único desde la secretaría que después nos pueda pasar factura. Para nosotros, licenciados Valladares y colegas en el estudio, es importante que este proceso tenga toda la publicidad, toda la transparencia, pero también toda la participación ciudadana. Son 3 elementos fundamentales porque se está tratando, pareciera que no hay mucha publicidad en este proceso, pareciese que la transparencia la información a la población no es la más adecuada y debemos de buscar cualquier canal. En el caso de la sociedad civil estamos buscando los diferentes medios para divulgar todo lo que suceda a nivel de la junta proponente y obviamente que haya una mayor participación mediante la veeduría social que es tan determinante para este tipo de procesos. La articulación ciudadana, la coalición contra la impunidad, son organizaciones que han estado presentes y atendiendo toda esta dinámica. Sin embargo, creo que tenemos que involucrar más y más representaciones y más organizaciones para que puedan ser partícipes de este proceso y obviamente podamos alcanzar los objetivos deseados. Una última cosa que quiero mencionar es que definitivamente nosotros nos opusimos rotundamente, así como nos opusimos a la supresión de ese numeral 9 del artículo 47, también nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo que la Corte Suprema de Justicia tenga la presidencia que por ley le corresponde, que tenga la secretaría que lo tiene el magistrado en funciones de la Junta Proponente y también que tenga la Secretaría Técnica. Nosotros propusimos a la Universidad Nacional Autónoma, sin embargo, si la Universidad Nacional Autónoma no asume, vamos a buscar una organización que de manera independiente y de manera imparcial pueda llevar esta Secretaría Técnica con el apoyo de todas las instancias ahí representadas. Muchas gracias. Sí, voy a hacer una pausa, luego le voy a preguntar a mis invitados de esta mañana
¿Cuáles son los requisitos que para ellos debe tener el hombre o mujer que se postule para ser fiscal general y fiscal adjunto? ¿Cuáles son los requisitos idóneos para obtener tan importante cargo en el país? Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Don Julio, ¿cuál debe ser el perfil del candidato o candidata a fiscal general y fiscal adjunto? Bueno, el perfil lo establece la Constitución de la República muy claramente, Raúl. Está en el artículo... ¡Ay, ya se me perdió! Se me fue. Lo iba a leer. Qué pena. Pero habla de que es ser hondureño por nacimiento, tener más de 40 años, ser abogado colegiado, ser de reconocida solvencia moral. Y no recuerdo ahora ya, porque lo tenía acá para leerlo, los otros requisitos. Que le pide 10 años de experiencia, 10 años de experiencia en materia penal. ¿Verdad? Que, ojo, Rafael y José Ramón, eso es algo que también hay que decirlo. Prácticamente, yo no recuerdo, probablemente el abogado Ovidio Navarro, no recuerdo bien, pero aparte de él, ninguno de los fiscales, y hay amigos míos ahí dentro de eso, ¿verdad? Ninguno de los fiscales que ha sido elegido desde el 94 para acá ha tenido experiencia en penal, en derecho penal. ¿Verdad? Ninguno. ¿Por qué? Porque siempre son elegidos por criterios políticos, es del partido de gobierno, o es del partido que tiene la mayoría en el Congreso, o es producto de un arreglo interpartidario, y entonces dejan por fuera el cumplimiento de ciertos requisitos que son cruciales en esto, ¿verdad? No es posible, y lo digo con todo respeto para muchos de los que han estado ahí, pero no es posible que se desobedezca tan descaradamente a la Constitución de la República. Ahí dice claramente 10 años de experiencia en temas penales. Y yo no sé, Rafael, que está mejor informado seguramente que yo en ese tema, que me diga quién de los que ha sido elegido realmente ha sido un penalista reconocido. Aquí tenemos penalistas, hemos tenido penalistas de primer nivel. Sí. Yo recuerdo a René Suazo Lagos, por ejemplo, en tiempos del doctor Carlos Roberto Reina. Tenemos a la abogada Ana Pineda, por ejemplo. ¿Verdad? Gente de primerísimo nivel en temas penales. Y sin embargo, nunca han sido ni considerados para ser quienes ordenan en el Ministerio Público. Y te voy a decir una cosa más, Raúl. Yo sí respeto la gestión que hizo el doctor Edmundo Orellana Mercado entre el 94 y el 99. Me parece que ha sido la mejor gestión que ha tenido el Ministerio Público. Por una sola razón, porque tuvo la sabiduría el doctor Orellana Mercado de agarrar a un montón de muchachitas y muchachitos recién graduados, formarlos y darles una capacitación consciente de tal manera que aún ahora, 30 años después, Raúl, esos muchachos ahora son fiscales comprometidos, han hecho una carrera fiscal de primer nivel, ¿verdad? Recuerdo yo a gente como Reina Rivera Joya, reconocidísima, ¿verdad? Abogada, la abogada general de la universidad, en este momento se me escapa el nombre. Aida Romero, una profesional de primer nivel también que se forjó en el Ministerio Público. Sí. Y así puedo seguir contando, Mario Morazán, gente de primer nivel. ¿Cuál ha sido el problema del Ministerio Público entonces? Las cabezas. No sé si Rafael está y José Ramón están de acuerdo conmigo, porque hay un equipo técnico de primer nivel, pero si las cabezas no responden a los intereses del país, entonces de nada sirve que tengamos un equipo técnico de primer nivel. Bueno, ese es el reflejo del Ministerio Público actualmente, ¿no? O sea, para mí yo creo que lo que marca la importancia de este proceso de selección es de dónde venimos, porque no se trata solamente de elegir a la autoridad que va a estar en el Ministerio Público por los próximos 5 años.
ahí hay dos elementos que hay que tener en cuenta en el contexto. Lo primero es que se trata de una de las instituciones de rango constitucional que los partidos políticos no se han repartido todavía. Entonces, esa repartición es la que quieren hacer en los próximos meses, ¿no? Bajo la cultura política que ha imperado en el país. Y el segundo punto es que actualmente tenemos un fiscal general que fue reelegido inconstitucionalmente. Y eso no solo es un tema de visibilizarlo en función del error y la elección al margen de la ley que ocurrió en 2018, sino las repercusiones que eso le trajo al país. Aquí no tenemos que olvidar todos los cuestionamientos que se le han hecho al actual fiscal general por no haber demostrado la independencia en el cargo para poder enfrentarse a los políticos que han cometido actos al margen de la ley y poder hacer que se enfrenten a la justicia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Por eso es que yo creo que ahí es donde hay que contextualizar todo este tema de la parte más técnica del trabajo de la Junta Proponente. Es que todas las personas que están en la Junta Proponente, y de hecho yo enfatizaría en aquellas que son funcionarios públicos y que están en la Junta Proponente, deben estar conscientes de que tienen que poner su empeño en elegir personas que no tengan esos vínculos y esa subordinación con los partidos políticos y tampoco con grupos económicos, porque, o sea, creo que aquí, y en este caso yo en este foro vengo representando al COEP, pero realmente el compromiso que nosotros tenemos con el proceso es que se desarrolle con, primero, la absoluta independencia de la Junta Proponente y todos los criterios técnicos que permitan a nuevas autoridades que sean independientes, porque aquí todas las semanas cuestionamos que no avance el proceso para que se instale una comisión internacional contra la corrupción, pero cuando esa comisión venga, con quien va a trabajar es con el Ministerio Público. Y si tenemos un fiscal general, sea quien sea, que tiene compromisos con un partido político o con otros grupos externos, entonces no va a funcionar el Ministerio Público y lo que vamos a tener sencillamente es una oficina de rango constitucional que se va a abstener de ejercer la acción penal pública porque quienes lo pusieron ahí básicamente le ordenan que no haga su trabajo, ¿no? Entonces, creo, respondiendo también a su pregunta, licenciado Valladares, que ahí es donde está el perfil ideal del fiscal general a elegir. Claro, la parte de méritos académicos, trayectoria profesional, si uno revisa el expediente de las personas que se van a postular, eso no es muy difícil comprobar quiénes tienen los méritos. Lo difícil, y ahí es donde como ciudadanos nosotros vamos a estar monitoreando el proceso de selección, como lo hemos hecho hasta el momento, es verificar la calidad de la matriz de evaluación que tiene que aprobar la Junta Proponente para que esa matriz de evaluación sea la principal fuente y el perfil ideal que también tiene que construir para poder evaluar a los postulantes. Y nuevamente yo hago énfasis en que va a ser muy visible para cualquier ciudadano que da seguimiento a este proceso de selección si hay alguien a lo interno de la Junta Proponente que está tratando de beneficiar a un candidato o evaluar a unos de una forma y a otros de otra, ¿no? Porque eso realmente, ya con todo el monitoreo y la veeduría que estos procesos tienen, no es muy difícil darnos cuenta de eso, ¿no? Y yo por eso es que por lo menos en la última sesión sí resalto el trabajo que aquí el doctor Raudales ha hecho y también José Ramón Ávila, porque creo que esos contrapesos son necesarios para que estos procesos funcionen como deberían hacerlo en este momento. La sociedad civil, el licenciado José Ramón Ávila es miembro de la sociedad civil. ¿Qué esperan de estos postulantes, de quienes puedan llegar a ser fiscal y fiscal general adjunto? Bueno, en principio lo que reza la Constitución en el artículo 233, pero igualmente, licenciado Valladares, el artículo 19 de la Ley del Ministerio Público nos habla específicamente de esos requisitos y también en su inciso 2 dice que debe ser de reconocida solvencia moral y comprobada actitud. En ese sentido, creo que lo que para la sociedad civil es importante, en primer lugar, que el nuevo fiscal y fiscal general sea esa persona con las capacidades tanto profesionales como éticas que el país requiere. No nos podemos dar, aquí no puede haber un margen para hacer lo contrario.
y desde la sociedad civil nuestro interés es que el proceso se lleve a cabo de la manera transparente. Y yo sí quiero levantar algunas alertas porque por una parte es lo que las cualidades o las características que debe tener el ministerio, el nuevo fiscal general o fiscal adjunto. Pero también es necesario que la población sepa por esas situaciones que muchas veces se cuajan en el país en estas negociaciones. Otro aspecto es determinar quiénes no pueden ser fiscal general ni fiscal adjunto. Y el artículo 20 de la misma ley del Ministerio Público dice que no puede ser fiscal general ni fiscal adjunto un cónyuge o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente de la República, del presidente de la Corte, de magistrados, de miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Eso me parece que es importante recalcarlo porque no nos extrañaría que aparezcan funcionarios que tienen algún vínculo de afinidad o de parentesco proponiéndose para este cargo. No pueden ser fiscal general ni fiscal adjunto los diputados. Nos llenaría también de sorpresa el hecho de que venga un diputado del Congreso Nacional a tratar de incorporarse o de meterse en el proceso. Los concesionarios y promisorios del Estado en la explotación de los recursos naturales, esos funcionarios que han representado empresas que están depredando nuestros recursos naturales, me parece que por ética no deberían estar, y quienes hayan sido miembros de algún órgano de dirección de algún partido político. Definitivamente los criterios están claros y a mí me gusta mucho algo que sacó la Fundación para el Debido Proceso que anda circulando, donde dice que el nuevo fiscal general y fiscal adjunto debe ser un profesional de reconocida honorabilidad, de conocimiento legal sobresaliente, de independencia y de imparcialidad, de experiencia y conocimiento, de compromiso con los derechos humanos y la democracia, de transparencia en la actuación y funcional y con conocimiento de los principales desafíos institucionales que tiene el país. La sociedad civil, licenciado Valladares, aspira que este proceso sea transparente. La sociedad civil aspira a que este proceso sea incluyente. Y ese es otro elemento que quiero mencionar, que también lo rebatimos en el documento, en el reglamento que aprobamos, y es el hecho de la participación de los sectores tradicionalmente excluidos. Por ejemplo, las mujeres. Esta nómina de 5 debe tener una amplia participación de mujeres, tal cual se hizo en la elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Me parece que toda esa apertura, pero también toda esa transparencia, toda esa publicidad que requiere este proceso es lo que demanda la sociedad civil y obviamente lo que ya hemos repetido hasta el cansancio, que no haya injerencia de los sectores políticos. Si hay un bien que le pueden hacer los políticos a este país es dejar que este proceso sea altamente transparente para recuperar la confianza de la ciudadanía. Sí, voy a hacer una breve pausa para continuar con mis invitados. Una vez escogidos los posibles candidatos, ¿qué marca el reglamento? ¿Cómo puede garantizar la Junta Proponente que sus decisiones para seleccionar los candidatos o candidatas a estos cargos no tienen un tinte político? Ya lo vamos a hablar con ellos y especialmente con don Julio. Bien, antes voy a ir hasta China, hasta la China comunista. Ahí está lista Gisela Calix. La presidenta hondureña Xiomara Castro ha tenido un encuentro histórico con el presidente de China, Xi Jinping. Vamos, Gisela, adelante. Así, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista luego que ha concluido esta reunión entre ambos presidentes. Esto es lo que ha expresado la mandataria de los hondureños, Xiomara Castro de Celaya. Como presidenta de Honduras, valoro esta histórica apertura de relaciones con la República Popular China y con su pueblo. Acontecimiento que marcará para siempre
este siglo XXI. Como presidenta de Honduras, reconozco una sola China, la que dirige el presidente Xi Jinping, sus avances y el desarrollo de su pueblo, así como su liderazgo mundial, impulsando las iniciativas de la Franja y la Ruta, el desarrollo global, la civilización global y la iniciativa de seguridad global que hemos aceptado, conscientes de los grandes desafíos para disminuir las asimetrías, combatir el armamentismo, la proliferación de armas nucleares y construir la paz tan necesaria para replantear el rumbo de la humanidad. Nuestra meta es la refundación y el desarrollo humano equitativo hasta alcanzar una verdadera independencia. Por eso estamos aquí. Nuestra prioridad es la seguridad global e interna. Tenemos la posibilidad de definir, planificar y ejecutar proyectos de inversión conjunta y de confinanciamiento para infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, energía, seguridad alimentaria, investigación, ciencia y tecnología, construcción ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico y un tratado de libre comercio que considere nuestras asimetrías. Por otra parte, también les informo que horas previas a esta reunión, ella se desplazó junto a su gabinete de gobierno y el cuerpo diplomático a realizar una ofrenda floral a la Plaza Tiananmen, donde está un monumento en conmemoración a los héroes de este país. Mientras tanto, mañana continuará con 3 reuniones importantes y ahí concluirá su visita a este país. Este es mi reporte y vuelvo con usted al set principal. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Una vez escogidos los posibles candidatos, ¿qué marca el reglamento, don Julio? Bueno, el reglamento lo que dice es que se envía una lista de 5 personas, las que nosotros consideramos que son las mejor calificadas. Como bien decía el abogado Jerez, en la última edición de este proceso se postularon un aproximado de unos 30 personas. Nosotros estaríamos esperando un número similar. Es decir, es bastante menor que lo que sucedió con la Junta Nominadora para elegir a los 15 magistrados a la Corte Suprema, donde las postulaciones creo que anduvieron alrededor de los 200 personas. Sí, ¿verdad? fueron alrededor de 186. Sí, esta vez pues se espera, además, ojalá, Raúl, sean personas, repito, con especialidad en derecho penal. Y en eso yo quiero sí decir que desde mi perspectiva como miembro de la Junta, por parte de las universidades privadas que tuvieron a bien nominarme para esta tarea, me voy a concentrar exclusivamente en las habilidades y características morales de cada uno de los candidatos que se propongan, y mi lucha va a ser para que vayan las personas mejor calificadas. Yo lo he dicho, Raúl, si pudiéramos mandar a 5 personas con el perfil que tiene Ana Pineda, por ejemplo, ahí no va a haber nada que hacer por parte de la gente del Congreso Nacional. Tienen que elegir a 5 personas, de entre 5 personas, muy fácilmente. ¿Por qué Ana Pineda? Porque ella fue la mejor calificada. Porque primero, no quiero postularla tampoco. Ella me ha dicho que no se va a postular personalmente. Pero
lo estoy diciendo en el sentido de que ella fue la persona con las mejores calificaciones en el reciente proceso de elección de la Corte Suprema, y definitivamente requerimos personas con esas capacidades, ¿no? Reconocidas ya por un proceso que lamentablemente, en el que lamentablemente los políticos de siempre no le reconocieron a ella sus atributos siendo la mejor calificada. Así es que es una pena, pero yo lo estoy diciendo en ese sentido. Si enviáramos a 5 personas con un perfil técnico y moral de primer nivel, independientemente del partido al que pertenezcan, o si no pertenecen a ningún partido, porque habemos personas que no tenemos una afiliación política en el país, ojalá que entonces le demos a los diputados esa posibilidad, esa facilidad, y por eso creo que la tarea de esta Junta Nominadora es crucial, Raúl. Es importante, es imprescindible, es mandatorio que enviemos personas con un perfil académico, técnico, profesional y además moral de primer nivel. ¿Para usted, Juan? No, realmente creo que la gran lucha por tener un fiscal general decente está ahorita en esta etapa de la Junta Proponente. ¿Por qué? Porque ya cuando se conforma la nómina de 5 candidatos y candidatas, que de hecho en el reglamento lo que dice es que deben haber por lo menos 2 mujeres en las nóminas, y eso me parece muy positivo. En la proceso de selección de la Corte Suprema esa práctica fue muy importante para equilibrar la lista que llega al Congreso, pero una vez que la lista llega al Congreso ya, pues como lo hemos hablado en este foro, ya es una elección eminentemente política, y debe ser así, por lo menos en esencia, porque se trata del primer poder del Estado. Lo que sí dice la ley orgánica del Ministerio Público es que antes de proceder a la elección tienen que celebrar audiencias públicas en el Congreso para las 5 personas que son seleccionadas. Entonces creo que ahí pues quizás es un ejercicio más para conocer un poco esas habilidades, y habrá que ver también qué preguntas hacen los diputados y diputadas del Congreso, pero en realidad el momento para poder exigir y abogar por un ministerio público mejor liderado es este, ¿no? Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, cuando se postulen personas a este proceso de selección, ¿qué visión tiene un futuro fiscal general para la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que es parte del Ministerio Público? Para la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ¿qué innovación le va a traer para que sea una dependencia fortalecida? Para el tema de medicina forense también, ¿no? Recordemos que en los últimos meses el Ministerio Público atravesó un problema de orden administrativo, y eso quiere decir que la persona que llega ahí, por mucho respaldo político partidario que pueda tener, si no se logra mitigar eso en esta etapa previa, pero va a enfrentarse, como lo mencioné en algún momento del foro, el doctor Julio Raudales, a una estructura de personal que lleva tiempo allí, como debe serlo, una carrera fiscal, y ese liderazgo hay que ganárselo, no solamente es por haber sido elegido en el Congreso Nacional, es decir, ahí hay una relación de confianza que el nuevo fiscal general debe trabajar, ¿no? Y yo espero, francamente, y desde este momento creo que es importante incluso decirlo, que el nuevo fiscal general que llegue no venga indistintamente, a mí no me importa de qué partido sea, porque la verdad que aquí de lo que estamos hablando es de un perfil académico y profesional, pero yo espero que la nueva autoridad del Ministerio Público no venga con esa lógica de meter activistas políticos al Ministerio Público, ¿no? Porque eso lo que va a hacer es debilitar la institución y degradarla. Hay que fortalecer el personal que tiene ahora la institución, y como lo hemos propuesto, y yo aprovecho esta oportunidad, el licenciado Raúl Valladares, la Red por la Equidad Democrática en Honduras, COEP, es parte de esa red. Enviamos una solicitud a la Junta Proponente para presentar una agenda de propuestas que se vincula tanto al trabajo que hace la Junta Proponente, pero también la vamos a presentar ante el Congreso Nacional y ante las autoridades electas del Ministerio Público. También lo ha presentado el Centro de Estudios de la Mujer, con quienes trabajamos de cerca, y el Centro para el Desarrollo y la Cooperación, que trabaja los derechos de las personas LGTB en Honduras. Y lo que hemos decidido unir esfuerzos con estas organizaciones es presentar una serie de propuestas orientadas también a las autoridades electas del Ministerio Público, para que una de las primeras acciones que el nuevo fiscal haga es
crear o establecer un diagnóstico institucional que diga cómo encontró la institución, pero además de que diga cómo la encontró, también que diga hacia dónde la quiere llevar. Porque si una persona va a ir a presentar su carpeta de postulación para participar en este proceso, no es solo para ser fiscal general y estar 5 años en el cargo, es porque desde este momento las personas que ya están preparando su carpeta, entendería yo que saben a dónde quieren llevar la institución. Entonces nosotros esperamos que en este caso la presidenta de la Corte y los demás miembros de la Junta Proponente tomen a consideración esta nota que se envió hace algunos días y también lo han enviado otras organizaciones de la sociedad civil, porque esas son las propuestas que nosotros queremos ver que se discutan tanto en el marco de la Junta Proponente como en el Congreso, como ante las autoridades electas, que una vez que sean electas, ahí vamos a estar. Y no perder el dedo sobre el renglón de que una vez que pasa la elección del Ministerio Público, viene una batalla importante que es el tema de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, que recordemos que todavía hay varios decretos en vigor que impiden que el Ministerio Público pueda trabajar, ya lo han denunciado varios fiscales del Ministerio Público, pero eso también involucra el trabajo y la independencia del Tribunal Superior de Cuentas y aquí vamos a estar también para poder exigir que ese proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible en el contexto en el que vivimos, que de eso no somos ajenos. Sí. Licenciado José Ramón Ávila, ¿cómo se puede garantizar que esta Junta Proponente, que las decisiones para seleccionar candidatos, hombres o mujeres, para estos cargos tan importantes, no estarán basados en méritos profesionales y no en políticos? Bueno, nosotros es la aspiración máxima que tenemos desde la sociedad civil y desde la ciudadanía en general. Lo dije anteriormente, licenciado Valladares, la situación que tiene el país en términos de su sistema de justicia es vergonzosa. No podemos darle otro calificativo porque definitivamente ante los grandes casos de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado que hay en el país, el hecho de no tener un fiscal general y un fiscal adjunto que actúe de oficio en muchos casos y de manera independiente, nos deja muy mal, como una muy mala imagen a nivel mundial, pero también ha generado una enorme desconfianza en la ciudadanía. Es muy común escuchar estos de la Junta Proponente o estos de la Junta Nominadora, lo que están haciendo ahí es una pantomima porque definitivamente eso ya está cocinado. Lamentable que en un país, en las condiciones del nuestro, se escuchen ese tipo de versiones, pero por ello es que la Junta Proponente debemos de estar conscientes, todas y todos, independientemente del sector al cual representemos, independientemente del rol que tengamos y de las presiones que podamos tener, estemos claros que lo que estamos haciendo en este momento es determinante para el futuro del país. Esto tiene que ver con toda la dinámica de la nación. Es algo que transversaliza todas las acciones de la sociedad y obviamente el no tener un fiscal general y un fiscal adjunto independiente definitivamente nos deja en una condición crítica. Nosotros aspiramos entonces que haya un balance, porque definitivamente tiene que ser un profesional con todas las capacidades en la ley, ¿verdad? Todas las capacidades en derecho penal, todas las capacidades en el conocimiento de toda la estructura del sistema de justicia, pero también tiene que ser un profesional con todas esas cualidades éticas y morales. Mal haríamos en poner con un profesional con un alto perfil académico, pero que moral o éticamente haya estado involucrado en actos de corrupción. Y mal haríamos también desestimar tener a alguien que éticamente anda bien, pero que no tiene los conocimientos. Entonces la tarea es de establecer un balance de las mejores personas con ambas capacidades y que de alguna manera sean los mejores candidatos y candidatas. Nosotros aspiramos también que de esa nómina de 5 hombres y mujeres que trataremos que sean las mejores calificadas en los aspectos que ya mencioné, el Congreso Nacional respete
esa nómina, porque recuerde que fue una exigencia que tuvimos hacia la Junta de Selección de la Corte Suprema de Justicia, que el Congreso Nacional no debía salirse de los 45 nominados por la Junta. Y en este caso también esperaríamos que el Congreso Nacional respete esa nómina de 5 profesionales, hombres o mujeres, que nosotros podamos enviar. Si eso se da, de alguna manera, ese papel que tenemos de enviar 5 profesionales con mayores capacidades, entonces vamos a tener pues la posibilidad de tener al hombre o a la mujer, al hombre o a la mujer o al fiscal general adjunto más calificado para tal caso. Más allá de eso, licenciado Valladares, solo me resta pedirle a la población que participe, que trate de tener un involucramiento en estos procesos, porque solo de esa manera vamos a demandar del poder, del poder legislativo que realmente se respete y que se haga una escogencia de estos profesionales con todas las cualidades que el país requiere. Don Julio, ¿va a ser política esta escogencia? ¿Cómo va a ser? Por parte de la Junta Proponente, yo espero que no, y voy a dar la batalla. Y espero que mis colegas, el resto de los 6 miembros de la Junta Proponente también me acompañen en eso, ¿verdad? Vamos a dar la batalla para que esta sea una elección limpia, una elección en donde se consideren fundamentalmente los atributos tanto técnicos como académicos, y fundamentalmente los atributos, como bien decía José Ramón, éticos, de morales, ¿verdad? Y que quede en segundo plano, o si es posible que desaparezca cualquier elemento que tenga que ver con filiación política, porque, Raúl, la Fiscalía, o mejor dicho... Usted hace un rato cuestionó la elección de la Corte reciente. ¿Va a pasar lo mismo con la Fiscalía? No, yo espero que no, y para eso estamos ahí, para dar la batalla, ¿verdad? Para que no suceda... ¿Qué es dar la batalla? Lograr enviar, repito, 5 personas con las mejores calificaciones posibles, de manera tal que no puedan ser cuestionadas, sea quien sea elegido, independientemente de su filiación política, si es que la tiene, y ojalá, repito, porque estamos hablando de un órgano estrictamente técnico. Es que, Raúl, ¿qué pensás vos de que cambiemos la ley hondureña, la Constitución de la República, para que el jefe de las Fuerzas Armadas sea una persona que no necesariamente venga de la carrera militar? Por ejemplo, que pongamos a, qué sé yo, a cualquier persona, a cualquier persona de jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Verdad que es impensable? Claro. Lo que uno piensa es que el jefe de las Fuerzas Armadas debe ser alguien que haya comenzado como subteniente y que haya hecho toda la carrera militar. Bueno, lo mismo debería suceder en instituciones como el Ministerio Público, como la misma Corte Suprema de Justicia, en donde, desde mi perspectiva, los 15 magistrados de la Corte deberían ser gente con carrera judicial. También hace un momento tú mismo dijiste que los anteriores fiscales, nadie ha sido penalista, ¿no? Ninguno. Y la Constitución dice que tiene que ser una persona con 10 años de experiencia en el sector penal. Les ha valido todo. Es que aquí en Honduras nos ha valido toda la vida la ley. ¿Te acordás de yo nunca me canso de repetirlo, y puede ser que ya raye, ¿verdad? Pero a mí no se me olvida la famosa novela de Mario Vargas Llosa, La conversación en la catedral, donde el protagonista de la novela, que era un periodista como vos, estaba parado enfrente del periódico pensando, meditando. Eso es en la primera página de la novela. Y dice, su pensamiento fue, y perdón la palabra, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y yo me he preguntado, ¿en qué momento se jodió Honduras, verdad? Y Perú sigue jodido. Sí, pero fíjate que sigue creciendo. Es interesante. Han pasado 6 presidentes en 5 años y sin embargo Perú tiene una inflación baja. ¿Por qué? Porque las instituciones económicas funcionan a despecho de las instituciones políticas. Siguen funcionando, fíjate qué interesante. Pero bueno, no es esa la discusión. Lo que te quiero decir es que Honduras se comenzó a descalabrar, para mí, en esta última etapa constitucional, Raúl, en aquel momento, en el mes de octubre de 1985, cuando los políticos hondureños decidieron elegir al presidente por una crisis política que había en aquel momento, al margen de la Constitución de la República. Y yo no quiero aquí
cuestionarle la presidencia del ingeniero José Simón Ascona. Pero realmente ahí les importó un bledo lo que decía la Constitución de la República y llegaron a un acuerdo político. Cuando vos primás los acuerdos políticos al margen de la Constitución de la República, ahí el país, y perdón la palabra nuevamente, se jode, Raúl. Perdóname, pero así es. Cuando prima lo político, los arreglos políticos, que no hay ningún problema con que se hagan arreglos políticos, pero que se hagan en el marco de la Constitución, claro, en el marco de las leyes, ¿verdad? Pero cuando a vos te importa un bledo, la ley, te importa un bledo, la Constitución, y decís lo que prima en este momento es que quedemos arreglados los políticos, entonces ahí un país no tiene ninguna posibilidad. ¿No va a haber arreglo político en esta elección del fiscal general, don Julio? Pues repito y subrayo, yo voy a dar la batalla porque enviemos al Congreso Nacional una lista de 5 personas con las mejores calificaciones académicas, profesionales y con las mejores calificaciones también morales, y que de esa forma quede amarrada esa elección de 5 personas para que elijan quien elija los diputados, sea la persona más adecuada, independientemente, repito, de su o no de su filiación política. Buenos días, Raúl. Saludos a los invitados, dice la abogada Vilma Zúñiga. Mi aporte, el abogado Roy Medina fue juez de letras primero de lo criminal antes de ser fiscal general de la República. Abogado. Bueno, yo creo, licenciado Raúl Valladares, que un poco también respondiendo a su pregunta, mire, yo creo que, y ya lo hemos creo conversado en el foro, sin duda que la elección va a tener un componente político, eso culturalmente ha sido así, históricamente también, pero si esos acuerdos políticos se hacen al margen de la ley o si se hacen en función de elegir a personas que tienen conflictos de intereses visibles para poder desempeñar el cargo, pues lo vamos a decir en su momento también, ¿no? Y aunque quizás a muchos políticos ese reproche moral de la ciudadanía no les importa, pero bueno, yo me pongo en los zapatos de quien sea elegido o elegida fiscal general teniendo un conflicto de interés de esa naturaleza y me daría vergüenza ser fiscal general, me daría vergüenza ejercer un cargo público de ese nivel sabiendo que hay compromisos que me impiden trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a denunciar como ciudadanía y por eso es que estamos tan concentrados en respaldar el trabajo de la Junta Proponente, pero sobre todo que sea un trabajo que se haga, que, como lo ha expuesto el doctor Julio Raudales y también el licenciado José Ramón Ávila, con base no solo en los criterios académicos y profesionales, sino también en esa parte de idoneidad moral y ética de los postulantes. Y también creo que hay que precisar algo que creo que no hemos mencionado en el foro, y es que el Congreso Nacional no agota su responsabilidad eligiendo al fiscal general y al fiscal general adjunto. Hay que presionar para que se haga efectiva esa deuda de darle el presupuesto que el Ministerio Público requiere para que pueda hacer su trabajo. Y también yo creo que es importante destacar que si en el Congreso hay un intento por también repartirse la Dirección General de Fiscalía, pues de ahí de entrada, o sea, aun y cuando el proceso tenga aspectos positivos, pero de entrada ya las nuevas autoridades notoriamente van a llegar condicionadas a los partidos políticos mayoritarios en el Congreso, y de eso tenemos que estar vigilantes. La Dirección General de Fiscalía hoy por hoy le corresponde designarla al fiscal general. No podemos avalar ni tampoco suavizar si en el Congreso los acuerdos involucran que el nuevo fiscal general va a nombrar un director general de Fiscalía con base en acuerdos políticos que se derivan del Poder Legislativo. Eso es inaceptable y por eso hay que visibilizar eso desde este momento. Si se elige al fiscal general y al adjunto, y ahí se firma uno de esos pactos que se firmaron cuando se eligió la Corte Suprema, que salió a la luz, que los diputados firmaron un acuerdo que incluía varios puntos, pues yo creo que desde ahí le va a costar mucho al nuevo fiscal general ganarse la credibilidad de la ciudadanía cuando sus dependientes no los designa él, sino que los designan los partidos en el Congreso Nacional. Sí. Licenciado José Ramón Ávila. Solo algo, perdone, me escribe el presidente del Colegio de Periodistas, el Colegio de Abogados de Honduras, don Rafael Canales. Dice don Rafael,
Buen día. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, con la incorporación del licenciado Julio Raudales y Odir Fernández y la presidenta de la Corte, la experiencia de Derecho Penal y Derechos Humanos es indispensable que sea comprobada. Trabajo en equipo, carácter, experiencia y posiciones públicas claras. Sería lamentable poner a alguien sectario, dice Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados. Abogado José Ramón. Perdón, licenciado Valladares, tengo dificultades en la señal, no escuché su pregunta. Sí, le decía que aquí me escribe el presidente del Colegio de Abogados, lo voy a volver a leer. Dice, buenos días, el Colegio de Abogados de Honduras, con la incorporación del licenciado Julio Raudales y Odir Fernández y la presidenta de la Corte, la experiencia de Derecho Penal y Derecho Humano es indispensable que sea comprobada. Trabajo en equipo, carácter, experiencia y posiciones públicas claras, pide el Colegio de Abogados. Sería lamentable poner a alguien sectario, dice don Rafael Canales. ¿Comentarios? Sí. Lastimosamente tengo dificultades, no, se me pierde la señal, no logro captar. Pero me voy a referir a lo que mencionaban mis colegas que me antecedieron en la palabra. Bueno, nosotros hemos estado vigilantes de algunas versiones que se están dando a nivel de la opinión pública. Una de ellas es la posibilidad o la intención del Congreso de esta elección de un segundo fiscal adjunto, que nos parece sería una acción sumamente contraria a la Constitución, pero también quedaría mucho que pensar. No quisiéramos suponer bajo estas actuaciones que aquí se está configurando un tripartidismo, en el sentido de que va a haber una repartición, o se está gestando una repartición de cargos en lo que es la Fiscalía General Adjunta, y en lo que sería el director de fiscales, que obviamente debe ser una persona de confianza del fiscal general de la República. Lastimosamente, en esta dinámica de elección, muchas veces se dan algunas situaciones que nosotros despiertan las alertas, y que en ese sentido los miembros de la Junta Proponente deberíamos de estar alertas, deberíamos de estar atentos, pero también aprovechando hacer ese llamado a todos los miembros de la Junta Proponente, aquellos que, bueno, claramente están vinculados al sistema político, ¿verdad? Que son los que de alguna manera deberían de estar más conscientes de que en este momento debemos de prescindir de todas esas presiones. La acción de poder desarrollar este proceso de la manera más transparente, de la manera más pública, de la manera más equilibrada posible, en el sentido de valorar todas esas capacidades profesionales, y obviamente donde todos los sectores puedan involucrarse y donde la ciudadanía, como ya dije, pueda ir recuperando esa confianza, nos va a dar pie para que futuros procesos realmente puedan tener la garantía de que el país está dando pasos hacia o está evolucionando hacia procesos más transparentes, hacia procesos menos politizados. O sea, no vamos a negar que la injerencia política sucede en todas partes del mundo, pero cuando nos abstraemos de la ley, cuando desarrollamos prácticas de negociaciones bajo la mesa y no consideramos aspectos fundamentales como las que ya los panelistas, don Julio Raudales, el abogado Jerez han mencionado, entonces ahí realmente tenemos una situación que lamentar. Me disculpo, no pude en las dos oportunidades escuchar su pregunta, lamento, a veces el internet no es muy efectivo, pero bueno, es mi opinión al final al respecto. Muchas gracias por su participación esta mañana. El licenciado José Ramón Ávila, que es miembro de esta Junta de Proponentes para la elección del nuevo fiscal general de la República y del nuevo fiscal adjunto. Conclusiones, por favor, abogado Rafael Jerez.
Bueno, en realidad agradecer la invitación, muy grato compartir con ustedes para analizar este tema y en realidad mi conclusión es una invitación a todos los profesionales del derecho que cumplen el perfil, que se postulen entre mejores personas y más personas que cumplan ese perfil se postulen, pues yo creo que se ayuda al trabajo de la Junta Proponente y también se le pone más difícil el campo a los partidos políticos para controlar el Ministerio Público, ¿no? Así que aquí vamos a seguir como sector privado respaldando el proceso y abogando por tener mejores autoridades en el Ministerio Público para el siguiente periodo. Gracias por la participación esta mañana, el abogado Rafael Jerez. Buenos días, un saludo a los invitados. Sobre todo escogerse una persona sin vinculación política partidaria y sobre todo que se le respete la independencia y se le deje trabajar con plena libertad, además de no extorsionarlo, limitándole los recursos económicos, tecnológicos y humanos, dice el abogado Carlos Chactur. Gracias, don Julio. Nos vamos. Conclusiones. Muchas gracias, Raúl. Sí, agradecer a la abogada Zúñiga por la aclaración del fiscal Roy Medina. Espero que hayan sido 10 años que estuvo trabajando en temas penales, pero es una pena que sea la excepción y no la regla, ¿verdad? Y cierro nada más, Raúl. Ojalá que la presidenta Xiomara Castro en esa visita que hizo y sobre todo cuando fue a la Plaza Taniamén haya puesto también un arreglo floral por los jóvenes que fueron víctimas en el año 1989 porque querían la libertad en aquel momento y que fueron masacrados por el ejército chino y por el entonces presidente en aquel momento, creo que era Chen Xiaoping, no era Xi Jinping, pero sí sufrieron una masacre en la Plaza Taniamén justamente pidiendo libertad, porque la libertad debe ser el mayor de los privilegios que debemos tener los humanos. Bien, gracias. Por su importancia, vamos a repetir el mensaje que dijo la presidenta de Honduras allá en China con nuestra compañera Gisela Calix. Eddie, por favor, luego cuando estaban en la reunión con el presidente de China. Esto es lo que ha dicho la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Antes de retirarnos, colocamos las imágenes y el audio de lo que dijo la presidenta hondureña en China. Presidenta de Honduras, valoro esta histórica apertura de relaciones con la República Popular China y con su pueblo. Acontecimiento que marcará para siempre este siglo del XXI. Como presidenta de Honduras, reconozco una sola China, la que dirige el presidente Xi Jinping, sus avances y el desarrollo de su pueblo, así como su liderazgo mundial, impulsando las iniciativas de la Franja y la Ruta, el desarrollo global, la civilización global y la iniciativa de seguridad global que hemos aceptado, conscientes de los grandes desafíos para disminuir las asimetrías, combatir el armamentismo, la proliferación de armas nucleares y construir la paz tan necesaria para replantear el rumbo de la humanidad. Nuestra meta es la refundación y el desarrollo humano equitativo hasta alcanzar una verdadera independencia. Por eso estamos aquí. Nuestra prioridad es la seguridad global e interna. Tenemos la posibilidad de definir, planificar y ejecutar proyectos de inversión conjunta y de confinanciamiento para infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, energía, seguridad alimentaria, investigación, ciencia y tecnología, construcción ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico y un tratado de libre comercio que considere nuestras asimetrías.